Teleamigas y teleamigos, a Rectoría en Teleamiga Internacional. Hoy llamamos aquí, a la Rectoría de la Universidad de la Gran Colombia, a una de las senadoras más activas y, por supuesto, más polémicas que tiene hoy el Congreso de la República. Nació en Cali. Estudió en la Universidad de los Andes, trabajó en la Universidad de los Andes, luego se fue de intercambio y mantuvo ese vínculo con la universidad. Hizo una gran labor social en diferentes fundaciones, el famoso programa de Una Vaca por la Paz, y posteriormente llega al Congreso por el Centro Democrático. A Rectoría llamamos a la senadora María Fernanda Cabal. María Fernanda, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bueno, bienvenida. Pero me da miedo esta silla como del patíbulo. ¿Nunca te han llamado a Rectoría? Claro, por eso me da malos recuerdos. Bueno, senadora, nos ven a nivel nacional, a nivel internacional, y la pregunta que muchos se hacen, en el fondo, es ¿quién es María Fernanda Cabal? Una bacana. Una bacana, bueno, y además de ser una bacana. Bueno, yo soy una persona que tiene dentro de los objetivos de su vida, gústele o no, quiéralo o no, la misión del servicio. No lo puedo evitar por más de que intente no hacerlo. Por eso cuando se me dio la opción de entrar a la política, lo aproveché, porque desde allí la voz puede sonar más duro. Todo lo que había hecho estando por fuera, todas las puertas que toqué, los favores que pedí para la gente más desfavorecida, son más fáciles ahora. Es más fácil hacer notar en la población cuáles son las necesidades reales. Primero como representante, ahora como senadora. Así es. Pero siempre activa, porque yo me acuerdo que nos conocimos hace muchos años tratando de organizar foros para denunciar muchas cosas del foro de Sao Paulo y demás. Una cosa es estar afuera y otra cosa es estar en el Congreso. Siempre activa porque siempre pude trabajar con comunidades de base. Mi especialidad en Estados Unidos fue esa. Yo tuve el privilegio de irme un año a la Fundación Kettering. Mi jefe fue secretario de Salud y Bienestar del presidente Ford. La secretaría se llamaba como un ministerio, se llamaba Health and Welfare. Y él, con un grupo de especialistas, diseñaron toda una metodología para lograr que la comunidad de base aprendiera a deliberar sus problemas en orden. Al ponerle orden a la discusión, la gente aprende, entiende y toma decisiones de carácter público y conoce que no es fácil precisamente tomar una decisión que va a afectar a unos y va a beneficiar a otros. Pero toda esa labor, que no es propiamente activismo, sino es una labor académica de aprender a priorizar pues programas y formular políticas públicas y demás, hoy en día, y no lo voy a decir mentiras, usted es una senadora muy polémica. Pero es que es un país hipócrita. Y como es un país que no le gusta decirse las verdades, cuando uno las dice se arma un escándalo. Y como la gente no le gusta la agresión, ni la rotulación, ni la satanización, se abstiene de decir lo que yo digo. A mí no me importa que me hagan los 500.000 memes que me hacen todos los días. Me parece divertido. Además que se gasten el tiempo en eso. Pero no puedo quedarme callada con lo que siento que no es correcto. Puedo que esté equivocada, yo no tengo ningún afán en no entrar al debate, lo puedo hacer tranquilamente. Pero si usted ve desde el principio hasta ahora de todo lo que he dicho, me sostengo. Yo no he borrado ni un trino en mi vida. Pero una pregunta, y la tengo que hacer, y seguramente muchos teleamigos van a decir que es que yo soy muy conservador y lo que corresponda, pero hay personas aquí y hay muchas mujeres en la política que dicen pues unas cosas bastante agresivas y que a los de la derecha no los bajan de paramilitares y no los bajan de una cosa y la otra. Y resulta que usted dice algo, pues también un poco radical para algunos, frente a los de ese espectro político, y usted sí es una radical, usted sí es una inconsciente, le han dicho pues hasta misa. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene mucho más libertades que los que nos llamamos de derecha, porque se lo permitimos. Porque la izquierda construyó un discurso y una narrativa de víctima siendo victimario, o aún no siéndolo, coadyuvando o validando victimarios. Por eso no es raro verlos a ellos en el Congreso con las FARC. ¿Qué tal nosotros en un Congreso con los paras? Por Dios, eso es impresentable. Entonces ellos siempre tienen más derecho que los demás, incluso que el resto de la humanidad, porque ellos están investidos de una patente de corso
que los hace intocables, como su artículo. ¿Y por qué? ¿Por qué los hace intocables? Porque el no tener principios y el no tener respeto por los demás hace que transgredan permanentemente los límites. Y en un Estado sin derecho, como el de Colombia, sencillamente se acostumbran a anarquizar, a que las instituciones vayan desapareciendo. A ellos nadie los corrige, ellos tienen derecho a todo. Usted ve la patanería en el mismo Congreso y uno dice, pero por Dios, ¿cómo hacías cuando estabas en el colegio y en la universidad? Ellos tienen derechos porque la misma sociedad no les pone límites. Y por no ponerle límites terminamos con la historia contada por ellos, con jueces nombrados por ellos, con un tribunal como el de la JEP, donde si usted ve las hojas de vida, pues son activistas ONGeros de izquierda y extrema izquierda. Activistas ONGeros. Claro, ONGero, ONGero, hay una palabra que la dejé de usar, pero que siempre la usé, que era ONGero caguanero. Porque a mí nunca se me olvidó el caguán, que fue un despropósito. Pero al caguán fueron todos, hasta el presidente de la Bolsa de Nueva York fue. Bueno, ese es el primero que va, Sí, porque el billetico de la bolsa no le importa si es limpio o sucio. Eso puede ser Blood Diamonds o puede ser coca Lo y que con sea, tal de que esté puede allá. ser los diamantes de Sierra Leona, la coca de Colombia, es billete. ¿Y usted se acuerda en el caguán? Pues yo era mucho más joven y uno prendía la televisión en el canal institucional y allá estaban todos. Empresarios, pero por favor, bueno, me acuerdo todos. de María Emma Mejía, que se vestía como la mujer de Tarzán, la Jane, pero la Jane es chica exploradora. Me acuerdo a este Castro Caicedo, creo Sí, que era, también, sí, defensor del pueblo. Todos parecían en un safari africano felices. Oiga, Así es. la guerrilla propone, si mal no recuerdo, 12 puntos y el gobierno pastrana en ese momento le responde con 112. Es decir, eso fue un proceso, el caguán fue un proceso que los que estudian procesos de paz saben que se hizo todo lo que no hay que hacer en un proceso de paz y a este país se le olvidó. Porque tenemos corta memoria y cada vez que tratamos de hacerla recordar, nos acusan a nosotros de guerreristas, de intolerantes, de fachos. No, la historia es una. Obviamente cada cual la mira desde su perspectiva. Cuando usted habla con un victimario, pues te va a contar historias incluso de su vida que puede que sean ciertas. Muchos victimarios también fueron víctimas, eso es cierto, pero lo que no podemos decirnos mentiras es que es una sociedad que se ha matado, es una sociedad donde la élite da pésimo ejemplo, Intocables. donde la élite es irresponsable, donde la izquierda hace lo que le da la gana, pero la élite ha sido una élite irresponsable, que en vez de haber construido centros de pensamiento libertario, que nos enseñaran cómo las civilizaciones se construyeron, se dedicaron a matarse. Entonces yo creo que aquí hay muchas responsabilidades compartidas. Oiga, pero usted, digamos, uno de los pasos más importantes en la comunicación política es llamar la atención. Sí, que la gente sepa que uno existe. Y usted tiene frases muy duras, como el famoso estudien vagos, que además está en los cuadernos. ¿Y eso de dónde salió? Estudien vagos. Bueno, recordemos que era el evento de las víctimas que se conmemora cada año en el Congreso y siempre tienen la tendencia de agredir al presidente Uribe, lo que es muy desagradable. Ese día ya la agresión pues se salió de tono. Siempre Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, que yo creo que ella nunca entendió que su papá no fue comunista y que los comunistas se lo apropiaron como ícono para atacar a las élites liberal y conservadora y achacarle la culpa al presidente Ospina de la muerte. Entonces ella nunca entendió que su papá no fue comunista, su papá era anticomunista, de hecho yo creo que él tenía rasgos fachos. ¿Sí? Pues él estudió en Italia, yo no voy a decir que tenga esos rasgos, pero él estudió en Italia y en su momento cuando Jorge Eliezer Gaitán regresa, él sí tenía cierta admiración por algunas cosas del régimen de Benito Mussolini, pero él además lo decía abiertamente, ¿no? Enrico Ferri, creo que fue su profesor. Sí, sí, seguro, ¿no? Y él lo admiraba abiertamente y creo que aquí le impuso los uniformes a los taxistas. Claro, cuando fue alcalde de Bogotá ni más faltaba y lo destituye. Sí, exacto. Entonces, pero independiente de eso, él podía tener, obviamente era un hombre que clamaba por espacios, que denunciaba lo que sucedía. Yo creo que muchos segmentos populares se identificaban con él, tenía un verbo fantástico,
pero no nos podemos olvidar que él hizo una defensa magistral de un coronel, ¿se acuerda? Sí, sí, claro, y era un gran defensor. Es decir, que él fuera un radical revolucionario de la No, izquierda no era así. no Y era hay muchas así. tesis de Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, esa separación entre el país político y el país nacional, hoy son válidas, ¿o no? ¿Quién no está de acuerdo con eso? Totalmente vigente. Y le pongo el ejemplo del plebiscito. El plebiscito fue una manifestación del país nacional y se estrella con el país político que todo lo negocia. Terminaron negociándonos la voluntad popular en el Congreso con la Corte Constitucional, que validó que el Congreso fuera finalmente el que llevara el acuerdo cuando se había rechazado en las urnas. Pero volviendo a ese tema, fue tal la agresión que el presidente Uribe se salió del recinto y decidió irse hacia las escaleras que dan hacia la Plaza de Bolívar y nosotros detrás. La gente se empezó a acercar a oírlo y unos agitadores profesionales que estaban en el palco, arriba en el Capitolio, se bajaron, yo los vi, se hicieron atrás de la gente espontánea y empezaron a gritarnos todas las vulgaridades que usted se sueñe, todas juntas, a Uribe, había otro, no sé si era Ramos que estaba ahí, a mí me vieron pues y entonces obviamente el repertorio, sí. Y ellos pretendían que uno reaccionara igual y estaban las cámaras. La verdad en ese momento me dio tanta rabia porque este país hace unos esfuerzos muy grandes para que el estudiante de universidad pública estudie gratis, con los impuestos de todos los colombianos. Aquí el que debería salir a marchar es el que no accede a la universidad porque no hay oferta educativa. La Universidad de Antioquia lleva 10 años con los mismos 40.000 cupos y se gasta 1 billón de pesos y nadie los cuestiona. Entonces, salen a marchar los que estudian gratis, a reventar todos los bienes de uso público como si después repararlos no nos costara a todos, incluso a ellos. Entonces, en ese momento me dio tanta rabia que lo que dije es: estudien, vagos. Yo lo que no me esperaba es que eso lo fueran a reproducir los medios y que el trino se fuera a volver un trino viral a nivel mundial, porque la frase la gente la recogió y la personalizó, la volvió parte de la cotidianidad que cada país usa. Mi mamá me dice estudie vago, cualquier cosa que no era relacionada con Colombia ni conmigo, pero fue muy divertido porque hubo 6 millones de trinos esa semana con el estudio en vagos. Y todavía se mantiene. Y se mantendrá. Aquí hay profesores aquí hay profesores que a modo de chiste en parciales dicen, bueno, como dice la famosa senadora, estudien vagos, así les van diciendo de una vez. Pero miren, esta senadora aguerrida, frentera, que dice las cosas, pueden estar no de acuerdo con la senadora Cabal, pero dice las cosas de frente, era esta niña que les voy a mostrar aquí, María Fernanda Cabal en Cali, en uno de sus colegios. Cuénteme un poquito de esta foto. Eso fue en el Liceo Benalcázar, el colegio donde mi mamá estudió, liceísta con honores. Ella quería que todas sus hijas se graduaran de allí, creo que ninguna lo logramos. Primaria, sí, me acuerdo mucho, y qué flaquita, qué envidia ahora que me toca hacer dieta, ¿ves? ¿Pero qué recuerda de esa etapa del colegio? Una etapa maravillosa, pasé muy feliz. Fue un colegio, no me gustó su sistema porque yo soy muy sensible al autoritarismo, así la gente no lo crea. A mí me gusta que me enseñen con alegría, con gusto, que el profesor te enamore. Yo recuerdo hoy en mi memoria los profesores fantásticos que están contados, o sea, no son 10, yo creo que son 4, sí, que me marcaron mi vida. El resto me parecieron espantosos. O sea, estuve ahí feliz hasta que ya empecé a crecer, entré a primero de bachillerato y no soporté. Y me retiré y cometí un gran error, que fue pasarme a un colegio de monjas donde duré 1 año y me echaron. O sea, no le gusta el autoritarismo y se va a un colegio de monjas. Bueno, eso sí está... Porque este era laico, pero era femenino. La educación académica muy buena, o sea, nos dejó rasgos de verdad importantes. Pero ese afán de salirme yo de allí no tenía para dónde pegar. Mi mamá no me ayudó a buscar colegio. Una prima, que era buena estudiante, me ayudó, entré al Sagrado y al año me echaron y tampoco me soporté las monjas. Y terminé en un colegio que había sido una antigua profesora del Liceo Benalcázar, ella también fregada, pues con su campana y su loquera de la época, pero fue un colegio mucho más relajado, yo fui más feliz. Pero en general yo le quiero contar que en mi vida yo me siento traumatizada por el sistema escolar. La institución escolar, después entendí por qué. La institución escolar está tan mal concebida
que un día me encontré a un señor al que yo quise mucho y admiré, que era Francisco Cajiao. Yo no sé si usted lo Sí, recuerda. claro, y fue rector de la Universidad Cafam, columnista del Tiempo. Bueno, él estuvo mucho tiempo en Cali, ¿cómo se llama esta institución de Cali que manejaba la Universidad del Valle? No recuerdo. Era un personaje que estudió todo el tema de valores, educación, y él me dijo, ya sé cuál fue su problema, María Fernanda, yo lo escribí en un librito, y me regaló su librito que decía La escuela como primer administrador de justicia en sociedad. El profesor no se da cuenta que cada vez que interviene educando o generando disciplina, la forma como lo hace puede producir frustración en un niño. El profesor es un juez y ese juicio, cuando es injusto, lastima y usted no tiene cómo ganarle a un profesor jamás. Además, el profesor siempre enseñaba con el ejemplo que era el escarnio público. Vaya, mírese el pelo, mire cómo está su falda. Siempre había una agresión explícita para que todo el resto del grupo se burlara de uno. Eso me parecía fatal. La competencia que no era sana, no me gustaba. El favoritismo. Entonces el maestro nunca entiende que su rol de educador va más allá que el de ser pedagogo, es que es en realidad un rol de juez. Y termina en la Universidad de los Andes, que es una universidad liberal. Regular, no, Liberal. no, eso es liberal, es paja. Esa universidad se hace mucha propaganda de ser liberal porque, claro, nace en una época de Godarria. Sí. ¿Sí? Y una universidad independiente, aparte de los partidos, etc. Y de los curas. Claro. Entonces se hace aparte de los curas, de la iglesia, se podía discutir, pero la Universidad de los Andes, cuando yo entré, tampoco era el aula de la libre expresión, o sea, muy cuadriculada. Trataba de evitar reuniones y organizaciones de estudiantes porque venían de los años de los 70, ¿se acuerda? Toda la piedra que tiraron en los 70, yo tengo unas primas que las echaron porque eran del MOIR. Y eso fue de todas las universidades, además. Todas, pero las privadas eran aterrorizadas de que eso les sucediera. La Javeriana suspende su programa de sociología después de eso, además, que se abre recientemente. Imagínase. Bueno, y esta niña termina casada con este personaje, gran amigo mío en lo personal, además, Pepe Laforí, y ahí están todos ustedes en familia. Uno escucha a Pepe Laforí, le digo Pepe con cariño, a José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, como les digo, gran amigo, y él es también muy vehemente, muy enfático. Creo que fue el único presidente de un gremio importante que se opuso al Acuerdo de La Habana durante 8 años, todo lo que pudo de pies y manos, etcétera. Y uno la escucha a usted también vehemente, enfática, etcétera. Yo no me imagino una pelea de usted con su esposo, perdóneme que le diga. Horrible. No, pues eso sí, Se lo perdóneme, garantizo. pero eso sí, ¿no? Horrible. Pero son una familia muy unida, ¿qué nos puede contar? Bueno, yo conozco a Pepe a través de unos amigos, porque yo me vengo de 17 años a la Universidad de los Andes, yo era una peladita. Y empieza uno a hacer otro mundo, porque Claro. los amigos bogotanos, los amigos costeños, los amigos paisas, bueno, viene todo Colombia a ser amiga de uno, porque uno de caleño la verdad no conoce a nadie que sea de otra región. Y Bogotá no fue fácil los 2 primeros años, una ciudad impersonal, agresiva, un desorden en el tráfico. Ahí me acuerdo yo sabe que me acuerdo con nostalgia porque esa primera alcaldía de Mocus fue una alcaldía inspiradora. La segunda ya no fue igual, pero la primera cambió el modo de conducta de la gente que vivía en Bogotá. Y se hacía como superhéroe, ¿no? Y salía a las 8 de la noche como supermocus. Es que nos generó paradigmas nuevos. Y esta dureza de ciudad no se los esperaba y le dio fue risa, y yo creo que la gente se distendió con las formas de Mocus. Y empezamos a respetar hasta los taxistas, la cebra y ¿Se todo. acuerda la tarjeta roja que uno le sacaba al que se pasaba un semáforo en rojo? Claro, y el dedito cuando Sí, usted dejaba sí, pasar a otro. O sea, toda esa pedagogía fue muy importante en su época. Pero yo llego aquí y unos amigos, un costeño con una rola, me presentan a José Félix. Yo ya había oído hablar de él porque su hermana era casada con un primo mío. Y él mayor que yo, ¿no? Él 30 y yo 19. Una diferencia importante, él ya graduado. ¿Qué me gusta de Pepe? La inteligencia. Es un gran lector, ¿no? Se puede durar hasta las 4 de la mañana leyendo. Pero además tiene la ventaja que tienen los ingenieros, que es el orden, la metodología.
Él piensa en orden, él construye en orden. Uno cuando estudia humanidades se ordena tardíamente. Ellos tienen esa forma de organizarse que es la lógica de las cosas, por eso la vida les es más fácil. Son más rígidos, pero no se les cae el edificio. Entonces eso fue importante. Un chiste que hago yo es que yo me casé con él porque era rico, porque yo no me quería casar con alguien para pasar necesidades. Y mi abuela, que le encantaba, que le decía, usted tiene que casar con rico. Imagínese que me casé y al mes se quebró. Le salió el tiro por la culata. Ay, pues. esa sí fue la lección más berraca de mi vida. Me caso y este año le pega una quebrada con el algodón, sembrando algodón. Duramos 9 años pagando la deuda, se nos llevó el apartamento que teníamos en la 92. O sea, yo sé lo que es vivir la escasez y es de las experiencias más tenaces, pero más enriquecedoras porque me di cuenta que yo puedo vivir con o sin. Si no había, no había, no me importaba. No es fácil vivir uno con carencia cuando vos tenés alrededor gente Que lo tiene todo. con bienestar, sí, o tu hermana que tiene, entonces no es fácil, pero aprende uno que uno puede vivir sin tanta arandela alrededor. Y 4 hijos. 4 hijos, sí. Claro que los 4 por accidente, ¿no? ¿Así? Sí. Esa parte sí me la tiene que contar o nos la tiene que contar, ¿cómo así? Por accidente, yo no quería, o sea, no es que no quería, yo los quiero a los 4. Una vez chiquitos yo le dije, ¿ustedes por qué son tantos? Me tenían loca, loca, los más necios, la mayor, la más necia de todas, dañó a la segunda que era juiciosa, los niñitos sí tranquilos, porque son 2 niñas y 2 niños. Pero son muy seguidos, senadora. 2 niñitas, después un tiempo, después 2 niñitos, pero es que yo digo que yo soy como las vacas de la feria. Usted lleva, ¿cuál es la vaca que llevan a la feria? Pues la más fértil, ¿no? La que más leche da, la más no sé qué. Eso me pasaba a mí, yo podía haber tenido 10 hijos. Impresionante. Pero además todos muy pilos. Yo conozco a 2. Uno creo que es Santiago, no estoy, Sí. y a Luisa. Luisa bióloga, Denise arquitecta, Santiago está estudiando administración y el único que salió con el tema de derecho es el menor, que es Juan José. Bueno, y le tengo otra. Aquí está usted en el tema de ayuda humanitaria a Venezuela. Y tengo que aprovechar esta imagen porque en el concierto ese que organizó Branson y otros allá en la frontera, nuestro presidente dijo, hoy se cae un muro de Berlín y no se ha caído. ¿Será que no se va a caer el señor Maduro? No, yo creo que no se cae sin intervención militar. Cuando uno tiene un depredador de esa magnitud, yo recuerdo a Milosevic en Serbia, que era un Claro, bárbaro. un bárbaro. Bárbaro que empezó todo un Y genocidio. tocó la guerra, no hubo otra opción. Claro, pero los europeos haciéndose los loquitos. ¿Usted se acuerda un poco de tiempo la comunidad europea haciéndose la vista gorda? Yugoslavia deshecha, porque volvieron y salieron estos nacionalismos exacerbados. Entonces era el bosnio, el serbio, el croata. Estaba pues ese pedacito de musulmanes que había... Srebrenica. Había una zona, o sea, porque es que está Albania, pero había un pedacito que compartía, no lo recuerdo ahora. No recuerdo ahora, pero estaba el problema también de Macedonia, estaban todos. Macedonia, claro, pero entonces además del tema étnico, se combinaba con el tema religioso. Un tema que nunca importó casarse musulmán con ortodoxo, ni católico, con el judío, no importó hasta que se murió Tito y eso fue como si hubiera estallado en 1000 pedazos Yugoslavia. Y el odio se exacerbó en familias que llevaban años y generaciones casándose sin problema de su origen étnico religioso. Entonces yo me acuerdo de Milosevic, que es el ojo con campos de concentración haciendo aguantar hambre a la gente. Y si no es por la intervención que se hizo en ese momento, que creo que fue la OTAN, porque ahí estaban los gringos, pero estaban otros países, no lo tumban. Pero entonces, ¿usted está de acuerdo con una intervención militar a Venezuela? Por supuesto, y acuérdese de Gaddafi. ¿Quién sacó a Gaddafi? Sí, una intervención militar. Una intervención de países aliados. Pero ¿no sería peor para Colombia, senadora? Es que... Sí, estaríamos listos porque una intervención militar implicaría a Colombia y la guerra sería una cosa muy compleja. Pero es que lo que hay hoy es terriblemente peligroso. Terriblemente. Porque lo que está haciendo Maduro es continuar desplazando gente, pero ya es un desplazamiento que, si usted lo nota, es distinto al desplazamiento original. Ya hay una degradación del desplazamiento.
¿sí? Ya usted no ve las familias, ves hombres solos. Ahí porque me lo dijo un funcionario de inteligencia, hay unos guetos de venezolanos donde hay SEBIN y donde hay G2 cubano. Ellos se están preparando para incendiarnos este país. ¿Pero usted sí cree eso? Claro porque que sí. Porque pocos lo han denunciado. Usted sí lo denuncia permanentemente. Lo creo, porque yo también recibí una información que se la pasé en su momento al presidente Uribe, de 3 miembros del SEBIN entrenados que llegaron a la embajada como si fueran oficiales diplomáticos. Y aquí, muerto de la risa, Santos nunca puso ningún requerimiento en la embajada de Cuba ni en la de Venezuela para ver quién entraba. Nosotros somos un país muy vulnerable. Bueno, pero entonces Maduro no se cae. No, Maduro, sin intervención no se cae. Para mí no se cae porque su pueblo ya es un pueblo con hambre, es un pueblo totalmente empobrecido. Cuando usted ya pierde la capacidad de velar por sí mismo, usted pierde la fuerza para luchar, y eso lo sabe el comunista. El comunista usa el mismo método siempre. Entonces, ¿usted cómo sobrevive? Desplazándose o alineándose con el régimen, volviéndose un criminal, y el que no lo es, pues le tocará sobrevivir aguantando hambre hasta que no resista. Temas un poco más amables. Aquí su equipo del alma. Ay, la Mechita. La Mechita. Sí. ¿Hincha de la América de Cali desde siempre? Claro, porque mi papá no tuvo hijos hombres, yo fui la menor, entonces le tocó a mi papá llevarme al estadio. Mi papá fue fundador de la América mucho antes de la época de los Rodríguez, sí, los mafiosos. Aclaremos. ¿Sí? Fue fundador, entonces teníamos abono. Íbamos todo el tiempo en la misma silla, y yo me acuerdo que a mí no me alcanzaban los pies. Y así crecí con la maldición del garabato. Siempre había un negrito clave que hacía el autogol, perdíamos todos los partidos, hasta que finalmente, yo me acuerdo mucho que llegó un jugador argentino que hacía unos goles buenísimos, que era el Pinino Más. Estaba la Fiera Cáceres, ese estaba desde antes, que era de Córdoba, Argentina. Y después empezaron a llegar paraguayos, y esto se mejoró, y Bataglia, y bueno, una cosa sensacional, hasta que ganamos la primera estrella, y guardo la boletica del 19 de diciembre del 79, primera estrella del América. Acabamos con la maldición del garabato, gol de Lugo y de Cañón. Ahí estaba yo en el estadio. La tiene clarita. Total. Bueno, y le tengo esta otra. Ahí está su cuaderno, mírelo. Estudie, vago, en la W. Donde pueden le van a recordar esa frase. Yo creo que esa frase va a estar en los libros de historia política de Colombia en unas décadas, ¿no cree? Bueno, es que la frase contiene todo. Pues claro. Y el cuaderno es además fantástico. El cuaderno entiendo que lo creó un muchacho de la Javeriana y le fue muy bien. Yo hice un pedido y nunca me llegó porque se agotó, y no sé si él no volvió a imprimirlo, pero eso fue prestado y me lo quitó el periodista. María Fernanda Cabal, a Rectoría ante la Amiga Internacional. Ya regresamos. A Rectoría ante la Amiga Internacional, hoy con la senadora María Fernanda Cabal. Y senadora, sigo con fotos. Este es uno de sus escritores predilectos. Wow, ese Olavo de Carvalho. Mi inspiración. ¿Por qué? Porque tuve el privilegio hace años, cuando él salió de una reunión, me lo presentaron, y a él le fascina fumarse un cigarrillo. Eso es el placer más grande que él siente, y en todo lado lo echaban, no se puede fumar, y él estaba desesperado. Él decía, es increíble cómo le controlan a uno todo en un lugar público. Entonces nos fuimos caminando a un cafetín abajo, de la 72 para abajo, y se sentó en una cigarrería y ya nadie lo molestó. Eran 3 horas donde pudimos disfrutarlo, éramos unas 5 personas espontáneamente tomándonos el tinto y fumando cigarrillo, y empezó a darnos una clase que yo conservo el papelito de todo lo que yo anoté, lo tengo en mi billetera. Ese señor marcó mi vida porque su capacidad de conceptualizar las situaciones, los problemas, las causas, y específicamente lo que él denomina la izquierdopatía revolucionaria, la capacidad de él convertir en concepto lo que uno vive y padece todos los días con esta mamertería de la izquierda. Entonces,
él es el dueño del concepto que yo uso de inversión revolucionaria. El izquierdista invierte la realidad y construye una realidad paralela, que es su imaginario, y se lo cree. Y si usted escucha, por ejemplo, muchas de las alocuciones de Petro, es eso. Es un imaginario permanente que se lo construye, se lo alimenta y se lo cree. Por eso los comunistas aman la paz, porque viven en conflicto permanente en su existencia, cosa que no hacemos los demás seres humanos, que tratamos de no pelear, de vivir tranquilos, ¿sí? De no tener conflicto, que es distinto a uno confrontar obviamente en el escenario político, pero uno en el día a día trata de no estar con un garrote dándole a la gente. Entonces, ese concepto, rotulación inversa, también, tú eres el fascista, tú eres el paramilitar, ellos te señalan de lo que ellos son. Entonces, la inversión revolucionaria usa la rotulación inversa para satanizar a su adversario. Pero senadora, ¿eso no sería válido también a la inversa? Tú eres el guerrillero, tú eres el terrorista, no, porque tú nosotros, o sea, las personas que yo considero que piensan como uno, Sí. yo no califico a las personas para agredirlas, ni las califico de lo que no son. Yo el calificativo lo hago con conocimiento de causa. Por ejemplo, no Timochenko, digamos. Pero no, Timochenko, Guerrillero. obviamente, guerrillero y terrorista y narcoterrorista. O sea, ellos no se pueden olvidar de todo lo que han hecho, pues, porque entonces firmaron un acuerdo, entonces se les borró la maldad y los muertos no reviven, perdón, ¿no? Entonces, él es un genio para podernos explicar cómo esa masa crítica se mueve al vaivén de la hipnosis colectiva que produce el discurso del izquierdópata. Pero al otro extremo, por ejemplo, estaría Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Estaría como el contrario, porque una de las cosas que hemos querido hacer en la universidad es empezar a organizar eventos donde estén las dos versiones, porque usted va a un congreso académico, por ejemplo, en Córdoba, en la celebración de los 100 años del Cordobazo el año pasado, el orador principal era Boaventura de Sousa Santos, un académico muy respetado, pero decía que la universidad tenía que ser la subversidad. ¿Cómo le parece el concepto? Y obviamente los rectores que estábamos allí, yo estaba ahí de universidades privadas, nos molestamos muchísimo, sobre todo los de las universidades católicas, diciendo no, la universidad no puede ser una subversidad, ni puede ser, digamos, el caballito de batalla ni para un lado ni para el otro. ¿Usted cree que las universidades están tomadas por una corriente política en Colombia? Claro, porque es que es mucho más fácil ser contradictor de todo. Es mucho más fácil tirar piedra, no construir nada, echarle la culpa a los demás. Entonces, ¿a usted quién la violó? No me violó el conflicto. ¿Y usted quién lo secuestró del conflicto? Ay, tan rico no asumir responsabilidades. Eso es propio de la izquierda. Cuando usted asume que si yo voy a tener 20 hijos, me toca mantenerlos, no me los va a mantener el Estado, pues no los tengo. Cuando si yo asumo que voy a quemar un bus y puedo matar a la gente de adentro y me pueden llevar preso, no lo hago. Estos no tienen límites de nada. Pero arriba pasa igual, ¿o no? Cuando yo tengo un oligopolio y resulta que si yo hago algo mal, no me voy preso, haya sobornado al que haya sobornado, ¿no es igual? Los intocables arriba y abajo. Lo que pasa es que estás comparando actuaciones obviamente reprochables en dos escenarios distintos. ¿Cuál es el problema de Colombia? El problema de Colombia, por un lado, es esta mamertería que nunca va a dejar avanzar un país porque todos creen que tienen derechos y tienen una estrategia de invertir la realidad donde ellos son las víctimas y el culpable es uno, donde tribalizan la sociedad con la excusa de los derechos. Entonces, los negros los ponen a pelear con el resto, los indios los ponen con el tema de los derechos, el resguardo, la tierra, y nunca cuentan ni la tierra que tienen ni los indios ni los negros. Entonces, el que no tiene ni idea sigue con el cuentico, es que los terratenientes, es que el índice de Gini, la concentración de la tierra, nunca van más allá de la información de un simple titular. Nadie sabe que los indígenas tienen 30 millones de hectáreas y las comunidades negras 5. 35, 36. ¿Y cuántos son? Y en propiedad privada hay 46 millones. La gente no tiene esa información. Entonces, ellos todo lo tuercen, todo es los derechos de los derechos y no se dan cuenta que en el Congreso los congresistas irresponsables viven haciendo leyes para acabarle la vida y la libertad al ciudadano. Entonces, listo, te voy a dar más derechos.
Eso significa que construyamos otra institución para llevarte tus derechos llena de burócratas que le pertenecen a muchos congresistas Y y mientras las paga. estaban más impuestos y más impuestos Por y más favor, impuestos. ahora, ese es un problema, pero otro problema que yo considero que es más grave en el sentido de que nos frena completamente la posibilidad de competir en un libre mercado, es el de la economía extractiva. Por eso ese libro de por qué fracasan los países es revelador, aun cuando las 2 páginas del presidente Uribe son funestas. Yo Duras, creo que sí, son duras. el que tenían, ¿cómo se llama? Cuando uno hace el libro que tiene en varios Los países, asistentes de investigación el de aquí sí. debía ser, o sea, antiuribista, y lo que dijo fue mentiras, porque el presidente Uribe sí fue un gran transformador de una economía deshecha que venía del Caguán. Entonces, cuando usted es el dueño del poder y usted es el dueño, además, de los políticos, porque manda. y además usted es el único que puede acceder a los grandes negocios del Estado y además usted tiene la información de esos grandes negocios del Estado. Yo le cuento a usted, yo soy ministro de planeación, yo soy director de Planeación Nacional o soy ministro de Transporte y te digo, se va a hacer la carretera de la vía al llano por la alterna. Compre ya o venga, busquemos y hagamos una sociedad para construir, invitamos a los españoles y nos quedamos con el billete. Ahí nos jodimos. Cuando usted tiene un Roberto Prieto que tiene capacidad de contratar 700.000 millones en publicidad con el Estado, o sea que no hay nadie más en el Estado, de ninguna empresa que pueda competir por el botín del presupuesto del Estado. No, pero por favor, eso es una vulgaridad. Y si además usted tiene un sector financiero que le presta unas tasas donde usted va a hacer un negocio y pierde la casa, si la tiene, queda empeñado hasta las muelas, ¿cómo va a crecer un país sin acceso al crédito? Le muestro hablando de esto. Donald Trump, que bajó impuestos, dijo muy criticado, muy vehemente él, todo parece indicar que lo reeligen, está al parecer a punto de enfrentar un juicio político. Usted y yo que estuvimos en CPAC hace poco, pues allá los republicanos se han fortalecido mucho con él, pero es muy cuestionado y bastante autoritario para algunos. ¿Usted qué opina? Me encanta, porque no necesitamos el adorno de la farsa de la política, que es lo que la gente quiere. El Obama con su disfraz, desastre, por Dios. Este señor bajó impuestos y puso esa economía como un motor. Creo que el nivel más bajo de desempleo es este periodo, es verdad. En la historia, es pleno ¿no es empleo. cierto? Pleno empleo. ¿Y quién se beneficia sobre todo? Las minorías más vulnerables, a las que habían puesto en contradicción, porque los demócratas son tan descarados que es el voto latino, como si todos los latinos pensaran igual, o el voto de los negros, porque a todo el mundo lo tienen tribalizado y rotulado como si fuera una cosa. Y ya que estamos ahí, le muestro este amigo suyo, Jair Bolsonaro. Sí, ese me encanta también. En estos días alguien en un programa que está dando de negocios me mostró un video de él cuando era congresista allá en Brasil y en la Comisión de Derechos Humanos les dijo... De todo. Yo decía, uy, entre él y María Fernanda, mejor dicho, aquí le van diciendo la verdad a todo el mundo. Así ¿Sí? es. Países atrapados por un montón de ONGs llenas de negocios. Y no cuentan qué negocios hay detrás. Los derechos humanos es un negocio, el negocio ambientalista. O sea, siempre es otro de los conceptos de Olavo. Fascinante. La tiranía de las causas justas. Lo inapelable. El buenismo. ¿Quién no está a favor de los derechos humanos? Dice Por usted. favor. ¿Quién no está a favor del a favor de ambiente? los líderes sociales? ¿Quién no está a favor de cuidar el medio? Pero, ¿Quién no pero está a senadora, favor de ¿no cree que a veces se restituirle? les va la mano con esa agresividad? No, yo creo que los que se les fue la mano destruyéndonos el país es a todos estos lobistas pajudos. Y le tengo este otro. Uribe. Su relación con el presidente Uribe. Es una buena relación. ¿Qué admiro yo de él? Su valor. El valor de tomar decisiones en momentos críticos hace de él un estadista. La capacidad de entender al Estado desde lo más mínimo hasta lo macro. La cabeza de ese señor es privilegiada. Para el Estado. Para ser estadista, para comprender, para entender este país, tiene el mapa de Colombia en su cabeza
y siente una pasión muy grande. ¿Qué pasó con la imagen del expresidente Uribe? Era una imagen impresionante. Ningún presidente, yo creo que en la historia de Colombia, desde que hacemos encuestas, había salido con una imagen tan favorable como el expresidente Uribe, y hoy está por debajo del 36%. Pero a ver, los medios, ¿qué manejan los medios? Si los medios son los que se han encargado de destruir la imagen de Trump, de Bolsonaro, de Uribe, yo he sido víctima permanente de los medios. O sea, cualquier cosa que yo digo inmediatamente la sacan de contexto y rotulan la frase para generar odio y ridiculización. Si a mí me invitan a un debate, yo me le mido al que usted quiera y nos damos un debate serio, con argumentos. Pero ellos solo se satisfacen es demonizando a quien consideran su contradictor, pero no te generan el espacio. Entonces, él es víctima de la narrativa de la izquierda, él es víctima de todas las historias y las fábulas que se crearon con todos los que no vivieron lo que era la Colombia secuestrada. ¿Qué será del Centro Democrático cuando el expresidente Uribe diga, me retiro del Senado? Que ya lo ha anunciado varias veces. La única forma, a mi criterio, que sobreviva el Centro Democrático es que sin él estar de congresista, él sea el presidente del partido y sea una figura que esté en permanente contacto con el desempeño de la bancada en el Congreso. De otra forma, yo sí soy completamente sincera. Se acaba el Centro Democrático. Los partidos caudillistas se fragmentan por dentro, pueden permanecer en el tiempo, pero sí, solo sí por lo general permanecen cuando tienen burocracia y son gobierno, como ha pasado con el Partido Justicialista de Perón, ¿se acuerda? Claro. Y los justicialistas tienen todas las facciones, desde Menem hasta los Kirchner. Y Macri es de origen también peronista. Su origen todo, también, todo. Así es. O sea, ellos incubaron toda clase de tendencias con tal de mantener el poder. Pero él tendría que estar siempre en el frente, porque sin él yo no veo capacidad de supervivencia, sino de atomización. Y le tengo otro amigo suyo. Ay, no, se me va a Juan Manuel Santos, pero ¿por qué no es amigo? Uno No. tiene que ser amigo de todos, senador, animal faltaba. No. ¿Qué percepción tiene usted del expresidente Juan Manuel Santos? Uf, ese hombre es totalmente megalómano, Pero le cambió la cara, apenas le puse la foto, impresionante. narcisista, tiene los rasgos de personalidad de quien tiene unos complejos gigantescos y tiene que alimentar su ego para poder satisfacer sus no sé, sus deficiencias. O sea, él es una persona ¿Y cómo muy era su compleja. relación con Juan Manuel Santos? No, Incluso muy- antes de ser presidente. Muy poco, yo lo conocí muy poco, pero la deslealtad para mí es el peor defecto. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero ser desleal, o sea, yo creo que yo, si me precio de algo, es que yo no cambio de posición, yo no me voy con el que va a ganar, yo me voy con usted así sea para perder, porque yo soy de convicciones. Si hay que negociar sobre bases razonables, uno negocia, pero jamás, jamás dejar a la persona que lo llevó a uno al poder. Él no hubiera sido presidente ni de la junta del edificio de él, jamás. ¿Y en la segunda vuelta no gana ya con sus votos? Se la robó Se completamente. la robó. ¿Y por qué dice usted que se la robó? Pues todos los escándalos de Odebrecht, de Cemex, de Impregilo, de todo lo que está saliendo y no le pasa nada. Senadora, ¿por qué no pasa nada en este país? Porque es O intocable. sea, mire como el usted lo Perú, dijo. mire el Perú. En el Perú es que le tocó renunciar al presidente, van por un expresidente, dos expresidentes. Así Aquí no pasa nada en este país, son intocables, como yo no me he cansado Son de decirlo. intocables porque venimos de un sistema donde hay élites que atraparon el sistema. Y si usted atrapa el sistema, lo único que lo hace usted libre es la movilidad económica, la capacidad de generación de riqueza. Yo soy empresaria, mucha gente no sabe, yo llevo 20 años, he sido empresaria, empresa privada, he tenido una empresa especializada en estudiantes, me fue muy bien, estuve a punto de quebrarme 2 veces, la empresa está saliendo nuevamente a flote y tuve una empresa de asesoría a empresas en zonas de riesgo, ¿sí? Que se llamaba Análisis Estratégicos, y siempre velé por mí misma. O sea, a mí nadie me ha mantenido, a mí no me han regalado nada, por más de que la gente piense que uno es un privilegiado y el marido me regalará todo, no. Yo he velado por mí misma.
que esa es la diferencia de lo que uno ve cuando hay un político profesional que no conoce lo que es pagar una nómina sin tener plata en el banco. O pagar el IVA. O una resolución de un genio de algún ministerio que te quiebra, porque una resolución te quiebra, te cierra tu negocio, porque no hay nada más peligroso que el Estado, porque la gente no entiende. La gente quiere más y más es más Estado. No, que el Estado nos cuide la vida, que haya justicia, que no la hay, que haga, por lo menos participe de alguna forma con las obras públicas donde tenga que participar y ojalá no participara en nada. Si usted me lo pregunta a mí, yo le diría a la gente de la universidad pública, tenga su bono y escoja la universidad que le dé la gana, obviamente en el rango no de las universidades extremadamente costosas. Usted está en un colegio público, le doy el bono para el privado y la gente es feliz. Los muchachitos, los papás, porque lo que usa la propaganda populista es al que no tiene cómo pagarle el colegio privado a su hijo, se vuelve un esclavo del Estado, de los profesores de FECODE, del adoctrinamiento. Como lo dijo Bolsonaro, las escuelas públicas en Brasil no producen ciudadanos, sino individuos adoctrinados. Ese es un error. María Fernanda Cabal, la rectoría ante la Amiga Internacional, ya volvemos. A rectoría hoy con la senadora María Fernanda Cabal y vamos ya mismo a los memes, senadora, mire este, con FARC matón y sin FARC matón. Eso de Santrich, perdóneme, pero yo sigo sin entender qué pasó. ¿Las instituciones se quebraron? Es que yo creo que no hay justicia desde hace mucho tiempo y la reforma a la justicia se intenta y ha sido un fracaso. Finalmente los mismos jueces son los que tendrían que refrendar una reforma. Entonces estamos atrapados. Otra en sus redes sociales, mire esta. Cuando un político de izquierda dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. Ojo, es en las redes sociales de la senadora Cabal. No compromete la opinión de esta universidad ni este rector, por supuesto. Pero ¿qué opina de este meme? Pues que es perfectamente diciente. No hay nada que le guste más a un comunista que parecerse a lo que dice que odia. Bueno, y le tengo esta última. Mire cómo la mira Greta. Tu cara cuando María Fernanda Cabal habla de ti. Ahí también le cayeron encima, senadora, diciendo que pobre niña. Pero es que yo no la ataqué a ella. Ese es el problema del que cree que puede simplemente contradecir sin entender el mensaje. Cuando yo recojo el discurso, lo recojo de un trino que dice que la ONU se encarga de generar estas corrientes. Yo digo patético, hablando de la ONU. Yo no hablo de esta niñita ni tampoco me voy a meter. O sea, usted no se metió con Greta, sino con la ONU. La ONU, en el trino que yo recojo, yo digo patético. Si lo entendieron mal de que la patética era ella la instrumentalizan para generar show y sensibilidad. Yo jamás me voy a burlar de su condición médica que tampoco sabía que la tenía. La gente yo sé que empezó a decirle cosas y otros a defenderla, no. A ella sus papás, que son unos irresponsables, porque si ella tiene lo que dicen que tiene, ¿sí? Que es esta enfermedad, No, ¿cuál no sé, es? yo no sé. Pues es Asperger, como si fuera un pequeño retraso. Resulta que los niños con Asperger me dicen que son mucho más emocionales, más sensibles. Ella se está creyendo la película de lo que dice, que el mundo se va a acabar por culpa de los empresarios y los adultos y está llorando por eso. Y su mamá está lanzando un libro en este momento. Pero además usted se lee la investigación que hizo, creo que es el Sunday Times, y es perfectamente como van enlazando con las multinacionales ambientalistas esperando los subsidios de los gobiernos ricos. Entonces siempre hay detrás, siempre hay un interés oculto, que es lo que a mí me molesta, como me molesta de lo de Amnistía Internacional. O sea, ¿a usted no le parece que la niña Greta sea una valiente, sino una niña instrumentalizada? Totalmente, es más, yo triné hoy recogí otro trino donde hay una niña hace 30 años diciendo prácticamente lo mismo en la ONU. Bueno, preguntas cortas para respuestas aún más cortas. Senadora,
¿Chat o llamada? Chat. Chat. ¿Cali o Bogotá? Esa está difícil. No, Cali. Cali. ¿Twitter o Instagram? Uy, me ha tocado aprender el Instagram ahora, pero yo he sido tuitera, ¿Sector público o sector privado? privada. Privado, pero va a seguir en la política. Por lo menos voy a seguir un rato alzando mi voz hasta que me aburra. Pero este país tiene que cambiar, tiene gente muy buena. ¿Legalizar o prohibir? Mira, legalización me parece que tiene un costo en salud pública y en conducta humana muy alto. Yo Prohibir. preferiría prohibir. ¿Fuerza o comañita? Fuerza, Fuerza. ¿Pedir perdón o pedir permiso? pedir perdón, ¿Multa o cárcel? depende. Depende. ¿Educación pública o educación privada? Privada absolutamente y sale mucho más barato para el Estado y la familia está más feliz. ¿Cadena perpetua para violadores, sí o no? Eso es populismo punitivo, ¿sabe? ¿Sabe qué me preocupa? Que en un país sin justicia condenen al que Al es que no es. inocente. Así es. ¿Diálogo o enfrentamiento directo? El enfrentamiento directo es la alternativa a la agresión y a la barbarie, pero usted no cierra las puertas de un diálogo. Siempre está presente el poder conversar. ¿Cambio climático es fantasía o es de verdad, verdad? Todas las acciones humanas producen un efecto en el medio ambiente, pero no con la esquizofrenia que lo quieren presentar. ¿Salsa o vallenato? Así es como Salsa, entre por Pepe y favor. María Fernanda. ¿Salsa o vallenato? Pero salsa, ¿Televisión abierta o Netflix? Netflix. Netflix. ¿Cine o teatro? Uy, el teatro era fascinante, pero no hay mucha oferta. Hoy ya no hay tanta. No, ya no hay tanta. ¿Drama o comedia? Comedia. Comedia. ¿Libre desarrollo de la personalidad a cualquier precio, sí o no? No. Y esta me gusta hacerse, la producción me la puso aquí, me la subrayó. ¿Daniel Sampero Espina o Daniel Coronel? No, pero pues prefiero el suicidio. Autosuicidio como Maduro. Senadora María Fernanda Cabal, aquí en Teleamiga Internacional La Rectoría, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado usted, rector. el día de hoy. Y siempre bienvenido, ojalá que siga viniendo Gracias. por acá, bueno.